Carolina Figueroa ya está con nosotros. Carolina es la presidenta de la Fundación Emilia, a quien, como siempre, cuando está aquí en algunos de nuestros programas y, como no, también en la edición de noticias, la saludamos con mucho gusto. Carolina, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por el espacio y por la entrevista, Carlos. Sí, oye, hoy vamos a hablar de mayo, mes de la seguridad vial infantil. Pero ustedes han aprovechado este mes y esta fecha a propósito de... Bueno, la fecha es a propósito de la Semana de la Seguridad Vial de la ONU, a la cual nosotros le quisimos dar un giro distinto y le dimos este sello más bien nacional, que es la seguridad vial infantil, que era una temática que nos parecía que no había sido suficientemente visibilizada ni difundida por las agencias estatales o otro tipo de medios. Claro, y porque además tiene que ver con la Convención de Derechos de Niñas y Niños, ¿sí? Tiene que ver con el derecho a la movilidad segura, en este espacio en que estamos discutiendo cuáles son los nuevos derechos esenciales. Efectivamente, el derecho a una movilidad segura es un derecho del que no se habla y que efectivamente para los niños y niñas es primordial, porque tiene que ver con la garantía de llegar seguros a destino y también con el deber de los adultos de garantizar ese derecho de ir seguros en las vías, al interior de los automóviles o en cualquier tipo de transporte. Pero lo que uno ve en la calle, y claramente tenemos que marcar el acento en la prevención, pero lo que uno ve en la calle por de pronto, Carolina, nos asombra, de verdad, conductores y muchos de ellos padres, porque vemos incluso que algunos les permiten a sus niños, niñas, menores de edad, por supuesto que deberán de ir con los mecanismos de retención correspondientes, asomados por el sunroof o en el asiento del copiloto sin, además, cinturón de seguridad, por ejemplo. Sí, sí, es realmente un poco increíble que a años ya que se promulgó la ley de sistema de retención infantil, la gente no entienda que los niños, primero que nada, no son objetos. Por lo tanto, usted no los puede poner sin sistema de retención infantil en los asientos traseros de los automóviles. De la misma forma que los cuidamos cuando están enfermos, debemos cuidarlos cuando los trasladamos en automóvil. Por lo tanto, ocupar un sistema de retención infantil efectivamente salva vidas y reduce las lesiones graves gravísimas. Entonces es un acto de empatía, un acto de preocupación por aquello que más queremos, que son nuestros hijos, el ocupar los sistemas de retención infantil. Se resulta más bien asombroso que todavía la gente no lo comprenda. Sí, un acto de amor, también diría, entendiendo que las cifras dan cuenta de una cantidad de situaciones, de siniestros. La mayoría de ellos no son accidentes, Carolina, y tú de eso has hablado mucho acá con nosotros en el canal, en donde él o los responsables general o el 100% son, si no me equivoco, los adultos. Sí, efectivamente hay un porcentaje muy alto de niños que fallecen por no ir con sistema de retención infantil al interior del automóvil. Hablamos de cerca del 26%, pero también hay un número enorme, cerca del 40%, que son peatones. Y tiene que ver con imprudencias al conducir, especialmente velocidad, que se lleva el 30% de los fallecidos, y la segunda causal es no ir atento a las condiciones del tránsito. Y ahí Yo los hablamos de invito a violencia simplemente... vial. Sí. Hablamos de violencia vial y hablamos de este sentido de indolencia y de no preocupación, y es preocupante. Yo te invito a pararte cualquier día afuera de un colegio a ver cómo se llevan a los niños en los automóviles. Niños de hasta tercero o cuarto básico, que deben ir con sistema de retención infantil y no lo hacen, y los padres de verdad que no visibilizan esta problemática y no se hacen cargo, y eso nos preocupa. Perdona, hay que decir que muchas veces los mismos conductores de autobuses escolares son los que detienen el vehículo, se bajan para buscar o retirar al niño o la niña, los suben, ellos abordan sin un asistente, que entiendo debiera hacer lo que corresponde. Tendrían que ir con asistente, pero no me refiero al transporte escolar, me refiero a los padres que retiran a los niños en los establecimientos. Muchas veces tampoco ocupan sistema de retención infantil, y estamos hablando de gente que efectivamente podría empezar a interiorizarse de cómo funcionan. Ocupan los turnos, es muy común esto de los turnos, y llevan a muchos niños en función de que tienen que ir a recogerlos, y ninguno va con sistema de retención infantil. Entonces de ahí
esta idea de la cosificación del niño. Los niños no son cosas, no son objetos, son personas que deben ser cuidadas, y creo que hay que avanzar en esa mirada y en esa perspectiva, y por eso mayo es el mes de la seguridad vial infantil, para visibilizar esa problemática. Muy bien. Y entonces, esto es de perogrullo, los conductores sabemos cuáles son los mecanismos o los sistemas, pero por favor, para recordarlo, y probablemente no, ¿por qué no educar a aquellos que son testigos de situaciones para exigírselas o reclamárselas a aquellos que no la están utilizando? ¿Cuáles son los métodos de resguardo cuando hablamos de seguridad para niñas y niños en este sentido? Mira, tienen que ver con peso y talla, se utilizan desde el día cero, efectivamente según la posición que tienen que ir en auto. Por ejemplo, la ONU y la OMS establece que de los 0 a 4 años los niños deben ir a contramarcha, en función de sistemas de retención infantil según peso y talla. Perdón, y se deben usar contramarcha, hasta que los niños... para ser más claro todavía, contramarcha, ¿qué significa? Mirando al revés, no en la situación en que van los asientos, sino que al revés, mirando hacia atrás. Generalmente dicen que no los llevan así porque se aburren, pero aquí la seguridad es más importante en que se aburran, no. Estoy claro de aquello. ¿Qué más, por favor, Carolina? Bueno, entender que los sistemas de retención infantil van hasta una talla en la que el niño no se estrangula con el cinturón de seguridad. Ocupar un sistema de retención infantil evita la estrangulación en caso de un siniestro vial por delante en que el niño puede sufrir lesiones. No llevarlo hasta que tenga más allá de 12 años en el asiento delantero. Son normativas que la gente olvida y que están totalmente vigentes y que salvan vidas y salvan lesiones graves, gravísimas, que pueden acompañar a los niños durante toda su vida. Por último, el alzador. El alzador es un mecanismo que te ayuda efectivamente a que el cinturón de seguridad te quede bien situado sobre la clavícula del menor. Por lo tanto, en un movimiento brusco de frenado de choque no se produce el concepto de estrangulamiento. El alzador es un concepto, no es un cojín. Muchas veces la gente me dice, le pongo un cojín para que quede más alto. No, eso no es un alzador. No inventen ideas de instrumentos para ayudar, ocupen los que están garantizados y certificados para disminuir lesiones. Y en una respuesta corta y breve ya al cerrar, ¿salva vida cualquiera de estos mecanismos? Salva vidas. Salva vidas, evita mucho dolor y evita muchas lesiones. Por eso la invitación es a usarlos y hacerse responsables de eso. Gracias, Carolina.